¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Son las 8 de la mañana con 1 minuto y mi compañera Carla Jarada nos acompaña, por supuesto, también en esta edición desde casa. Carla, buenos días. ¿Cómo estás, Perla? Muy buenos días, bienvenidos a todos y claro, efectivamente desde casa, porque ahora hay que aprovechar las nuevas modalidades, estos tiempos nos obligan a hacerlo, así que con la tecnología lo podemos hacer. Hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a analizar todo lo que ha sucedido en la semana, las decisiones que se han tomado en el Congreso de la República y por supuesto, como siempre, el ministro de Educación estará con nosotros para hablar sobre esas decisiones tomadas en el Congreso, pero también sobre Aprendo en Casa, Perla. Así es, vamos a conversar sobre este predictamen sorpresivo, ¿no es cierto?, que se ha presentado en la Comisión de Educación y que básicamente lo que busca es crear una instancia que esté superior a la SUNEDU, es decir, alguien o una instancia que regule al regulador, por así decirlo. Esta propuesta ha recibido muchísimas críticas. Se trataría de la CONAU, el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, y que tendría como objetivo básicamente revisar las impugnaciones interpuestas contra las resoluciones que ha tomado la SUNEDU en el caso de universidades con licenciamiento denegado. Carla. Hay varios puntos de vista que ya se han dado. Por ejemplo, Renan Espinosa ha mencionado que defenderán la calidad educativa, que no habrá retroceso en la reforma universitaria. Pero bueno, ¿qué significa eso, no es cierto? También ha mencionado, digamos, Podemos, ¿no? Por parte de Podemos, Urresti, que se abstendrán de todo proyecto que afecte la SUNEDU. Y según él, ha mencionado que José Luna, líder de Podemos, también estaría de acuerdo con eso. Pero vamos viendo porque este proyecto sale del mismo Congreso y hay datos también que han salido de Caretas, en algún momento publicados, que este señor de alguna manera, en una foto de Caretas del 30 de septiembre, el día del cierre del Congreso justamente, el señor Jorge Luis Caballero Adrián, y hoy secretario técnico, y eso es importante, de la Comisión de Educación, ya estaba ahí ligado, ¿no es cierto? Ha vuelto y es autor del predictamen que atenta contra la reforma universitaria. Entonces, habría que poner atención a lo que está sucediendo en el Congreso. Así es, este personaje que mencionas, Jorge Luis Caballeros Adrián, es un secretario técnico nombrado y que además fue asesor en la comisión que presidió, la Comisión de Educación que presidió Tamar Arimborgo en el Congreso anterior y que evidentemente tuvo una serie de intentos por regular, por tumbarse, ¿no es cierto?, lo que venía realizando la SUNEDU. Ya nos encontramos entonces con el ministro de Educación, Martín Benavides, quien además estuvo a la cabeza de la SUNEDU antes de asumir la cartera de Educación. Le damos la bienvenida, ministro. ¿Cómo está? Bienvenido a Diálogo Abierto. Buenos días, Ministro, nuevamente. Muchas gracias por muy buenos invitarme. días. Carla. Sí, ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre el tema de SUNEDU, pero ¿qué le parece si empezamos primero con toda la estructura de Aprendo en Casa y luego hablamos de la SUNEDU? Porque usted también ha estado a cargo y además tiene que ver el Ministerio de Educación con el tema de la SUNEDU, que es importante, no podemos dejar de hablar de eso. Pero vamos con la estructura de Aprendo en Casa, digamos, para aquellos niños que los están esperando y quieren hablar con usted, ¿le parece? Así que le doy la batuta a Perla porque ella tiene que dirigir desde el set. Ministro, vamos a comenzar entonces. Quisiera empezar por estas 100.000 vacantes de colegios públicos a nivel nacional que ya ha asignado el Minedu. No obstante, entiendo que la demanda es mucho mayor, más de 100.000 vacantes. ¿Cómo se va a manejar en este caso los alumnos cuyas solicitudes han quedado como pendientes? Sí, mira, nosotros hace un mes y medio, cuando nos fuimos dando cuenta que se venía una situación crítica para las familias de estudiantes de colegios privados que no iban a poder sostener más la economía que les exigía el colegio privado, lanzamos una estrategia para a recibir estos estudiantes en los colegios públicos. Por eso que, como saben ustedes, y nos ayudaron mucho con la difusión, el 8 de mayo lanzamos la plataforma virtual para que las familias expresen su deseo de traslado. Se dijo que se cerraba el 22 y que a partir del 7 de junio íbamos a irle comunicando a las familias las asignaciones de vacantes que se habían establecido.
Al día de ayer hemos tenido, como ustedes saben, de los 125.000 pedidos de traslado que hubo entre el 7 y el 22 de mayo, se han logrado asignar 100.000 vacantes aproximadamente. Hay 9.000 familias que han rechazado las vacantes. Hay otras 16.000 que todavía tenemos que ubicar, ¿no? Es importante recordar que nosotros dijimos que entre el 7 y el 21 de junio íbamos a estar en todo este trabajo de asignación de vacantes. Entonces todavía tenemos tiempo para poder cumplir con esa meta. Pero entiendo que en total se han presentado 125.000 solicitudes y que han sido admitidas 93.000 vacantes aceptadas. Con la diferencia de solicitudes, ¿cómo se va a manejar? ¿Se va a abrir una nueva fecha? ¿Se tiene considerado ubicar a todos los alumnos? ¿De qué depende? Sí, en realidad nosotros, el procedimiento es que nosotros le ofrecemos una vacante a la familia y la familia decide o no decide aceptarla, ¿no? Entonces tenemos de las 125.000, como decía, hay 9.000 familias que han decidido no aceptar la vacante. Hay otras 100.000 que ya han sido ubicadas en algún centro educativo y hay otras 16.000 aproximadamente que entre el día de hoy y el 21 vamos a ir buscando dónde ubicarlas, ¿no? Hay que recordar que nosotros todavía no hemos acabado el proceso empezó el 7, pero siempre dijimos que acababa el 21. Tenemos todavía por delante una semana y media donde vamos a seguir buscando alternativas. Y también dijimos que teníamos 3 opciones, ¿no? O dábamos vacantes en colegios existentes donde todavía habían plazas, o ampliábamos el doble turno donde se podía, y en tercer lugar abríamos una modalidad semipresencial para ubicar a aquellas familias que no han podido ser ubicadas en las 2 primeras, ¿no? Y los criterios que estamos utilizando para que esto sea absolutamente objetivo, ¿no? Que ya no es discrecional, es un algoritmo, es una fórmula matemática que prioriza a los estudiantes con discapacidad para ponerlos muy cerca de los colegios con alguna discapacidad. Segundo lugar, hermanos, para que estén juntos. Y en tercer lugar, la ubicación de la familia, ¿no? En un radio de 5 kilómetros. Entonces, evidentemente hay familias que no cumplían con las primeras 2 condiciones y por lo tanto no eran parte de la población que se iba a priorizar para la ubicación cercana al colegio, que han salido, digamos, ubicadas más por el tercer criterio, que es la distancia, que es un radio de 5 kilómetros. Ministro, entiendo entonces que ningún colegio, ningún alumno se quedaría sin vacante. Ningún alumno que ha hecho la solicitud para el traslado a colegio público se quedaría sin vacante. No, ninguno. Correcto. Lo que está ocurriendo es que hay familias más bien que están rechazando la vacante, ¿no? Ese es su derecho, ¿no? De repente hay razones vinculadas a que, por ejemplo, podría no convenirle que el colegio, que 5 kilómetros quizás sea mucho para la familia. Así es. O que probablemente ya resolvió el problema que la llevaba a buscar trasladarse. Son ya decisiones muy particulares, ¿no? Nosotros estamos garantizando el derecho para todos, ¿no? Claro, ya depende de cada familia. Vamos entonces a tomar contacto con la primera alumna. Ella es Aslin Silvia Cárdenas, tiene 15 años, su colegio se llama César Vallejo y la tenemos con nosotros. De hecho, su colegio cumple 110 años. ¿Cómo estás? Buenos días, Aslin, cuéntanos. Buenos días, señorita. Buenos días, prestigiado ministro de la Nación. Soy la alumna Aslin Loren Silva Cárdenas de la institución educativa 0425 César Vallejo de Uchiza. Y obviamente estamos de aniversario, estamos cumpliendo 110 años. ¿Cuál es la pregunta para el ministro? Aslin. Mi primera pregunta sería, hasta ahora, ¿cómo están pensando distribuir las laptops? Y si nuestra localidad de Uchiza está en una de ellas, en su lista, ¿no? Porque son varios estudiantes que en la actualidad están teniendo problemas por las laptops, porque hay sitios rurales en nuestra localidad. Sí, bueno, en primer lugar, quería felicitar al Colegio César Vallejo por sus
10 aniversario. La verdad que es toda una historia la que deben tener ustedes para contar. Imagino que están contentos, ¿no?, de poder tener esta celebración, deben estar orgullosos de su colegio y vaya, entonces mi saludo a toda la comunidad educativa, a tus compañeros, profesores, profesoras, directores, directoras del colegio y los felicito por este aniversario, ¿no? Sí, mira, en realidad nosotros ya hemos hecho una distribución de la forma de dar las tablets, ¿no? El criterio ha sido que tenemos que llegar a las zonas donde está la mayor necesidad de cubrir esta brecha digital, ¿no? Hemos identificado todos los colegios que tuvieron estudiantes matriculados al 7 de mayo y hemos identificado los colegios donde está la mayor cantidad de estudiantes que no tienen acceso al Internet. Y a partir de eso hemos hecho la distribución, ¿no? Todo esto ha sido muy objetivo, no depende, digamos, de la voluntad de ningún funcionario, sino de la necesidad de atender los lugares donde está la mayor brecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, en zonas como Moquegua, tenemos que van a ser distribuidas las tabletas en 64% de los servicios educativos de Moquegua, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son esos servicios educativos para tomar, digamos, para saber exactamente dónde van a ir las tabletas, ¿no? Entonces, hay zonas donde está la brecha más grande. Por ejemplo, en Puno hemos llegado a casi el 94% de los servicios educativos. Otras zonas como Lima, por las características que está más, Lima metropolitana, que está más cercana, digamos, a la conectividad, no le tocan casi tabletas, ¿no? Entonces, el criterio ha sido ir a los lugares donde está la mayor necesidad de contar con este instrumento, ¿no? Claro, le preguntaba esto porque, o sea, nuestra localidad de Uchiza son sitios rurales, ¿no? Y también viviría en uno de esos casos. Ay, mi siguiente pregunta sería que, o sea, nosotros hasta ahorita estamos en un parque centenario de nuestra localidad. Ya son 4 años que todavía supuestamente debería haberse construido ya, pero hasta ahorita no. O sea, no hay nada de la estructura de nuestro colegio. Somos un colegio emblemático y como tal creo que deberíamos tener un sitio dable, ¿no? Porque ahorita estamos en sitios prefabricados y donde hace demasiada calor. Bueno, vamos a registrar el nombre exacto de la zona que me dices para evaluarlo. Es bien compleja, yo creo que tú te das cuenta de los problemas de infraestructura que tienen muchas zonas del país. Nosotros estamos tratando de resolverlas progresivamente, pero vamos a mirar cuál es la situación concreta del colegio que me dices. Se llama César Vallejo y es de Uchizas. No, eso sí sé, el colegio sí sé, pero la localidad exacta que dices que hay que ver si es que efectivamente podría ahí estarse ya haciendo alguna iniciativa, ¿no? Bien, De computación, o sea, para tanto 20 aulas solamente tenemos eso. De acuerdo. Sí, nosotros hemos priorizado en el tema de las tabletas, acuérdate, vamos a las zonas rurales y a los lugares urbanos donde hay la mayor pobreza, ¿no? Entonces, esos son los criterios que estamos asignando para la distribución de estos instrumentos, ¿no? Pero en relación a lo de tu colegio, me hablabas de un terreno, eso sí tendríamos que evaluarlo, y eso es lo que quiero evaluar, a ver qué situación es la que está ocurriendo en el lugar que me menciona. bien, muchas gracias, Aslin, por su comunicación con nosotros esta mañana, por trasladar sus inquietudes, además, al ministro del sector, ¿no es cierto?, responsable de ver todas las medidas que se toman. Y vamos justamente a presentar imágenes del colegio de Aslin, que cumple 110 años. Es la institución educativa César Vallejo de Uchiza. Vean ustedes, imágenes que ella misma nos ha mandado a través de los correos asignados para el espacio que estamos desarrollando cada sábado con el ministro de Educación para conversar sobre todo lo que está haciendo además Aprendo en Casa y cómo la educación a distancia está llegando hacia
todos los niños del Perú, o en todo caso debería ser así. De allí la necesidad de que se pueda implementar todas las herramientas tecnológicas para que todos los alumnos, todos los niños tengan el mismo nivel de accesibilidad. Y mientras estamos observando estas imágenes, ministro, yo quería retomar un poco el tema sobre las vacantes en los colegios, porque estaba leyendo aquí que cuando culmine el estado de emergencia, los estudiantes podrán incorporarse ya al servicio regular del colegio asignado, pero mientras tanto ellos deben continuar sus estudios con los contenidos de Aprendo en Casa. No, ahí quiero explicar, más bien Sí. un temita, hay como varios retornos que se están mezclando y yo a veces no puedo escuchar las preguntas bien, no sé, algo se está cruzando por ahí, Sí, le repito. pero sí. ¿Me escuchó la pregunta o se la Ah, planteo sí, nuevamente? sí la escuché. Mira, ahí quiero explicar bien. Las asignaciones de vacante que hemos dado van a permitir que a partir de fin de junio se inicien las clases con estos estudiantes que se están incorporando a estos colegios públicos. Pero como estamos en la emergencia, evidentemente todo esto va a ser todavía presencial, ¿no? Pero cuando vuelva la presencialidad, en el momento que vuelva la presencialidad, acuérdense que hay parte de esa matrícula que es semipresencial. Entonces, algunos estudiantes van a estar combinando entre presencialidad y semipresencialidad. Pero a partir de fin de junio, ya todos estos estudiantes que han sido a los cuales se les ha dado una vacante, van a tener un paquete de bienvenida del colegio donde están entrando, con información para los papás y con las cosas necesarias, digamos, que tienen que hacer para poderse incorporar a las clases que van a ir tomando, ¿no? Todo lo que va a ocurrir ahora hasta esa fecha, en todo ese tiempo, la sugerencia que nosotros estamos dando es que vayan ya conectándose con la estrategia Aprende en Casa para que estén, digamos, familiarizándose ya con lo que va a venir después, ¿no? Claro, entonces a partir de la fecha que nos ha mencionado, los chicos que sean asignados a estos colegios ya recibirían la educación virtual del colegio que se le ha asignado. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Sí, exactamente. A partir de fin de junio, todos los niños y niñas que han tenido una vacante asignada van a empezar ya sus clases en todo este periodo, evidentemente de manera remota, y cuando venga la presencialidad, de manera presencial para los que están yendo a colegios de manera presencial y semipresencial para los cuales les toque la matrícula semipresencial. Bien, De quedó ahora claro. hasta esa fecha, nosotros recomendamos que vayan siguiendo Aprende en Casa, estoy seguro que ya lo están haciendo, de manera tal de estar activados en todo lo que es el proceso de aprendizaje. Así es. Vamos a tomar contacto ahora con Juan Pablo Chávez. Él tiene 10 años y se comunica con nosotros desde Los Olivos. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar en Diálogo Abierto. Cuéntanos cómo se llama tu colegio y en qué grado estás. Buenos días, señor ministro. Buenos días a todos los niños del Perú. Mi nombre es Juan Pablo Chávez Zabaleta y soy alumno del 5º grado de primaria de la institución educativa José Abelardo Quiñones González del distrito de Los Olivos. ¿Puedes trasladarle tu pregunta al ministro, por favor? Juan Pablo, te escucha. Bueno, señor ministro, mi pregunta es la siguiente. ¿Existe el riesgo de que todos los escolares del Perú repitamos el año escolar? Juan Pablo, no sé de dónde viene esa noticia o esa idea, está muy alejada de todo lo que nosotros pensamos en el Ministerio de Educación. Nosotros desde el primer momento hemos dicho, esto es un año que no va a ser perdido para nadie, es un año en el que ustedes están aprendiendo cosas nuevas, que vamos a ir progresivamente en el tiempo, más adelante vamos a ir dándoles más información sobre cómo van a ser los mecanismos de evaluación. Por ahora estamos dándole recomendaciones a los docentes que se comuniquen con ustedes, que les den retroalimentaciones para la mejora de las clases que ustedes están recibiendo y de los aprendizajes que están logrando. Pero sí te quiero decir muy enfáticamente, Juan Pablo, y a todos tus compañeros, que este no es un año perdido, ¿no? Y lo que dices no es para nada
cercano a lo que estamos pensando como Ministerio de Educación. Más bien, muy por el contrario, nosotros pensamos que este año es un año de grandes aprendizajes y eso es lo que queremos transmitirle. Le hago esta pregunta porque no, los niños y los padres estamos muy preocupados por si vamos a perder el año o Hola. no, o eso. No te escuché, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo decía que era la pregunta porque evidentemente existe Hola. preocupación. Ministro, no sé si me escucha. Ahora sí, Sí. ahora sí. Le quería trasladar la pregunta de Juan Pablo. Él decía que le hacía la pregunta porque existe preocupación de parte de los niños y de parte de los papás. Asumimos pues por las nuevas maneras de aprender, ¿no es cierto?, en estos tiempos de pandemia. Yo escuché la pregunta sobre si iban a todos a repetir. ¿Se escuchó mi respuesta a eso? Sí, se escuchó, se escuchó. Él estaba dándole una explicación de por qué le hacía la pregunta, porque existe preocupación tanto en los padres de familia como en los alumnos. Totalmente. Yo, Juan Pablo, entiendo totalmente la preocupación. Lo que yo quiero es más bien darles la confianza de que eso no es así, Juan Pablo, ¿no? En la medida en que ustedes están conectados con la estrategia, están recibiendo sus clases, están recibiendo retroalimentación de los docentes, están para nosotros aprendiendo. Evidentemente, en algunos casos hay que hacer mejoras a las cosas que están ustedes produciendo, pero eso no significa, Juan Pablo, de ninguna manera que van a repetir todos de año. Dale la tranquilidad a tus papás, a tus mamás, ¿no? Y que a tu papá, a tu mamá, que esto no es así, y tengan la confianza que nosotros estamos diseñando una estrategia, hemos diseñado una estrategia que va a considerar la necesidad de que se sigan aprendiendo las materias que son relevantes, pero al mismo tiempo una estrategia que les dé a ustedes la tranquilidad de estar en una etapa distinta a lo que ha sido antes, pero igual una etapa donde están aprendiendo cosas nuevas de maneras diferentes. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ver ahora las imágenes de la semana que nos han enviado alumnos y profesores que están siendo parte de la estrategia Aprendo en Casa. Dibujos con ciertas motivaciones, dibujos con motivaciones, de acuerdo también a las tareas que están dejando, ¿no es cierto?, durante los distintos días y grados de la plataforma Aprendo en Casa. Por supuesto, tiene horarios diferenciados dependiendo del grado al cual asiste su hijo y también existe la plataforma virtual para que uno pueda ingresar y también tenga acceso a contenidos y este aprendizaje no se vea interrumpido bajo ningún punto de vista, ¿no? Hemos tenido todos que acoplarnos de un momento a otro a esta nueva manera de aprender, ya que esta pandemia nos sorprendió completamente, pero sobre la marcha se están obteniendo resultados bastante positivos, sobre todo porque la educación en nuestro país no se ha detenido. Bien, ministro, por acá me hacían una pregunta en estudio, un padre de familia muy preocupado, sobre la manera como algunos colegios están brindando las clases a distancia, ¿no? Colegios particulares que están utilizando distintos horarios diferentes a los habituales. En clases regulares un chico entraba, no sé, 7:30, 7:45, 8 de la mañana y salía 1, 2 o 3 de la tarde. Algunos padres de familia nos han hecho llegar su inquietud sobre que los colegios particulares no solamente están utilizando esta franja horaria para dirigirse a los alumnos, sino les ponen clases a las 5 de la tarde, les ponen clases los fines de semana y hay una suerte de nula coordinación en todo caso con los papás y los propios alumnos. Ellos me preguntaban dónde podían hacer llegar sus requerimientos o sus quejas en todo caso. Sí, miren, en relación a los colegios privados, el Ministerio de Educación
sacó unas orientaciones, ¿no?, de qué es lo que se esperaba que hagan en términos de qué competencias deberían ser trabajadas, cuántas horas, digamos, todos estos criterios de soporte emocional, de qué tipo de competencias se deben realizar, y ya los colegios privados tienen que planificar la organización del tiempo para las clases. Nosotros hemos tenido mucha más bien observaciones a que están poniendo demasiadas horas, ¿no? Algunos 6 horas, los niños sentados, y eso evidentemente no es el criterio que se había promovido, pero bueno, en la medida en que son colegios privados y que tienen cierta autonomía y no hay, digamos, una queja sistemática de los papás, no hemos entrado mucho a esos temas, más allá de recomendar que manejen con tranquilidad también el tiempo de las familias y los estudiantes. El problema que me estás diciendo en este caso es distinto, ¿no? O sea, eso de poner clases a las 5 o 6 de la tarde, sí habría que evaluarlo. Evidentemente no es, digamos, un horario habitual para estas cosas. Nosotros hemos sido flexibles en decir que los papás y las mamás puedan organizarse, porque hay hogares donde a veces hay una sola computadora, y en ese sentido es difícil que todos estén al mismo tiempo conectados, pero habría que ver las razones por las cuales se pone una clase en un horario de la tarde o de la noche, ¿no? Entonces esas familias pueden acudir al UGEL de su localidad, ¿no?, a presentar, digamos, su observación, y nosotros la vamos a evaluar, o la UGEL la va a evaluar y va a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, ministro, vamos a tomar contacto ya con la siguiente alumna. Ella es Solange Cristel Minaya, tiene 15 años y se comunica con nosotros desde Lima. Solange, bienvenida. ¿Cuál es el nombre de tu colegio y en qué grado te encuentras? Buenos días, mi colegio es Innova School C. Santo Toribio y estoy en 10º grado. Cuéntanos, Solange, ¿qué es lo que te gustaría saber o preguntarle al ministro de Educación? Lo que me gustaría preguntarle es que sé que se ha hecho un gran esfuerzo con el programa Aprendo en Casa, sobre todo en beneficio de aquellos niños que no tienen la disponibilidad de entrar por internet, pero sí tienen una televisión o radio a su disposición. Sin embargo, he tenido la oportunidad de comunicarme con amigos o familiares que están en el sector nacional y me han comentado que si pierden alguna clase por alguna razón, esa no es recuperable. Entonces me pregunto, ¿cuál es el plan de contingencia que tiene el Ministerio de Educación ante esta problemática? Bueno, Solange, una pregunta muy importante. Evidentemente, a veces, por razones distintas, las familias no logran que los estudiantes puedan recibir una clase. Ahí nosotros tenemos dos estrategias, ¿no? La primera es que estamos tratando de todas las clases de Aprendo en Casa, televisión y radio, ponerlas en la plataforma web, ¿no? Al igual que las clases que están en la plataforma web, ustedes pueden entrar y hay una parte ahí que dice televisión y las fechas, televisión y radio y las fechas anteriores. Pero para aquellos niños y niñas que por razones diversas no tienen conexión al internet, lo que vamos a hacer y estamos haciendo es impulsar un proceso, digamos, de retroalimentación más cercano del docente para darle a esos estudiantes forma de acceder a la clase que no pudieron tomar, ¿no? Por ejemplo, sus cuadernos de trabajo, llamarlos, pasarles algún link que le permita a la familia darle esa clase a ese estudiante. Ok, claro. Y mi segunda pregunta era de que es importante que los estudiantes no solo reciban la teoría de un curso, sino que también ellos pueden... ¿Perdón? ¿Claro? Claro. Sí, Solange, te escuchamos. Ok. Es importante que los estudiantes no solo reciban la teoría de un curso, sino que también puedan desarrollar actitudes de liderazgo. Esto porque nosotros somos el futuro del país. Entonces me pregunto, ¿cómo enfoca el Minedu el desarrollo de los valores que debemos tener y mostrar, como el respeto, el liderazgo y el empoderamiento, que son los pilares de la nueva generación? ¿Y cómo considera usted que se puede implementar ello desde esta coyuntura? Solange, bueno, nuevamente, una muy buena reflexión. Nosotros desde el primer momento, cuando ocurrió todo este
inicio de este problema de la pandemia, siempre pusimos en primer lugar la necesidad de orientar toda la enseñanza a partir de los temas de ciudadanía, ¿no? Por eso es que, no sé si recuerdas que antes de lanzar Aprendo en Casa teníamos mucha información a través de redes, donde hablábamos de la ciudadanía, de la importancia de respetar al otro, de la importancia de respetar a la naturaleza, ¿no? Y en Aprendo en Casa, en las primeras semanas hemos continuado con ese mensaje central. Estamos articulando muchas competencias a partir de la problemática que estamos viviendo, y esa es una manera a través de la cual estamos reflejando la importancia que para nosotros tienen los temas de ciudadanía, ¿no? Incluso hemos sacado también muchas clases vinculadas al problema de la discriminación, a la necesidad de reconocer la diversidad lingüística, y hemos sostenido la importancia de seguir manteniendo ese tipo de programas. Para nosotros, los valores se forman de esa manera, promoviendo la ciudadanía, promoviendo el respeto a la solidaridad, el respeto a la naturaleza, y eso es lo que estamos haciendo de manera muy activa. Bien, Solange, muchas gracias por tu participación en Diálogo Abierto. Vamos ahora con otras preguntas que nos han hecho llegar también los alumnos de Aprendo en Casa. Ahí está en pantalla. Consulta Diego Armando Guamán Ponce, alumno de 5º año de secundaria desde Urubamba. Me preocupa que la educación de este año no nos permita estar en condiciones de rendir un examen de admisión. Además, no todos tenemos acceso a las plataformas del Minedu. Por favor, tenga en cuenta todo el Perú y no solo Lima, ya que vivimos diferentes realidades. Ministro. Lo tenemos clarísimo, Diego Armando, ¿no? Para nosotros, desde el primer momento ha sido una preocupación de primer nivel el poder llegar a las zonas más alejadas. Por eso hemos diseñado toda esta estrategia de tablets que está avanzando. Y lo otro que quería mencionarte es que vamos a tener una preocupación de primer término en relación al 5º de secundaria, ¿no? Vamos a hacer para esta población un reforzamiento especial. Vamos a articular con las universidades o institutos cómo van a ser los procesos de admisión. Probablemente también desarrollemos mecanismos adicionales de clases, por ejemplo, si es que hay la necesidad de que la población de 5º continúe más tiempo luego de diciembre, lo decidiremos en su momento, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario para que nuestros estudiantes de 5º estén seguros que van a estar en condiciones de tener un buen egreso de la secundaria. No pierde cuidado, Diego, que lo estamos trabajando. A las 8 de la mañana con 34 minutos estamos en simultáneo por Radio Nacional 103.9. Vamos a tomar contacto con la profesora Olenka Senmache, docente de Chiclayo. Buenos días, profesora. Muy buenos días desde la ciudad de Chiclayo. Gracias por la invitación y hacerle llegar mis felicitaciones por la ardua labor a este estado de emergencia al señor ministro. Sí, profesora, ¿cuál es su pregunta para el ministro? Mi pregunta es la siguiente. Que el Ministerio de Educación nos capacite virtualmente en estrategias tecnológicas y en el sistema de evaluación para ser empleados en enseñanza-aprendizaje en estos tiempos de COVID-19. Sí, profesora Olenka, buenos días y un saludo a toda la comunidad educativa chiclayana, a todos los profesores, profesoras, estudiantes de esa localidad. Mire, nosotros esta semana vamos a lanzar ya lo que va a ser nuestra estrategia de capacitación a docentes en todos los temas vinculados a la educación digital. Hemos hecho un cambio bien sustantivo tecnológico recientemente. Antes no podíamos hacer un curso para docentes de manera virtual a través de PeruEduca para 500.000 docentes. Ahora ya lo podemos hacer y los cursos que vamos a tener de ahora en adelante van a poder tener esa cobertura. Ya hemos iniciado clases virtuales desde marzo en realidad, con temas vinculados al COVID, temas vinculados a la educación digital, pero vamos a hacerlo de manera más intensiva a partir de esta programación que vamos a lanzar la semana entrante. Así que vamos a estar muy conectados de manera digital con todos los docentes. Vamos a seguir conectados, pero ahora lo vamos a hacer con una escala mayor, dada ese cambio tecnológico que hemos logrado hacer.
Muchas gracias, señor ministro. Bien, bien, profesora Solange Senmache, desde Chiclayo, gracias por su participación en Diálogo Abierto. Ministro, antes de ir con los horarios y las claquetas de Aprendo en Casa, como es habitual ya aquí, quería preguntarle, junto a mi compañera Carla Jarada, que se encuentra enlazada desde casa, por el tema de la SUNEDU y este predictamen que se ha presentado en la Comisión de Educación, que en buena cuenta no es el primer intento del Congreso de la República. Hablamos del Congreso disuelto, en el que también, por ejemplo, en mayo del 2018, el Pleno aprobó la creación de una comisión investigadora para evaluar las presuntas irregularidades que habría cometido la SUNEDU. No es la primera vez que el Congreso intenta controlar el tema de la educación en el país. Ahora, con esta creación de la CONAU, Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, para básicamente revisar las resoluciones y las decisiones que ha tomado la SUNEDU. El jefe Osvaldo Segarra, el jefe de la SUNEDU, ha dicho textualmente que este predictamen sería una situación catastrófica para la educación superior en nuestro país. ¿Usted comparte su opinión? Bien, simplemente, ya lo he manifestado el día de ayer. Este sería, de aprobarse, el golpe más fuerte que habría sobre todo el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación universitaria en el Perú. Los anteriores han sido comisiones investigadoras, ¿no?, a la SUNEDU, donde se han tenido 4. Siempre el Congreso de ese entonces buscaba encontrar sin razones para detener todo el proceso de reforma. Mientras nosotros trabajábamos, nos planteaban distintas comisiones investigadoras, pero aquí el asunto es más grave de aprobarse porque está entrando propiamente a las decisiones técnicas de la SUNEDU, ¿no? La SUNEDU ha logrado avanzar en todo este proceso porque ha tenido siempre un consejo directivo que ha tomado decisiones de manera independiente, un consejo directivo formado por personalidades de primer nivel del mundo académico universitario, y la idea de ponerle por encima a una especie de tribunal es debilitar todas las decisiones que técnicamente se irían tomando, ¿no? Y por otra parte, esa no es el único artículo preocupante, ¿no? El otro, que también, y hay que leerlos en conjunto, es que le darían la oportunidad a las universidades que han sido denegadas de volver a presentar al proceso de autorización sin cumplir el plan de cese. En SUNEDU emitió hace unas semanas un nuevo modelo de autorización de funcionamiento mucho más exigente que el anterior, porque el sistema universitario ha mejorado, y dijo muy claramente que para que una universidad pública o privada se presente, tenía que haber cumplido antes con su responsabilidad frente al plan de cese en relación a lo que tiene que haber hecho luego de haber sido denegada. Esta norma está liberando ese candado, y en ese sentido, como están proponiendo que sean solamente 4 meses de moratoria, el día 121 todas las universidades denegadas podrían presentarse. Y como el modelo es mucho más exigente y la calidad es mucho más exigente, le pondrían un tribunal encima a la SUNEDU para debilitar sus decisiones técnicas. En ese sentido sería terrible, sería un impacto muy fuerte sobre todo este proyecto de mejora de la calidad que tan buenos resultados está empezando a dar y sobre el cual todavía hay un trayecto largo de mejora que se tiene que continuar, ¿no? Ahora, ministro, pero tampoco es, como decía Perla, no es la primera vez, y ya hace unos días también, y yo lo estaba leyendo, se dio un plazo mayor, ¿no es cierto?, para que 34.000 universidades se beneficien con los nuevos plazos de la SUNEDU, ¿no es cierto? Algunas que ya estaban al cierre casi prácticamente y se les dio, ¿no es cierto?, más tiempo para que ellas puedan de alguna manera adecuarse. Eso por un lado. Eso significa que la SUNEDU se estaba flexibilizando un poco, eso por un lado. Otro también es el cuestionamiento a la UTP del grupo Intercorp. Lo que se ha cuestionado es por qué a esta universidad sí se le están dando algún tipo de beneficios para que se inscriba y esté en orden, cosa que no sucede con otras universidades con las que se está haciendo bastante minuciosos. A ver, yo creo que acá ha habido una campaña de desinformación y es importante aclarar, ¿no? En relación a lo primero que ha señalado,
esto no es una medida que va en contra de la decisión principal que ha tomado la SUNEDU, y es que las universidades denegadas no pueden recibir más estudiantes. Esta siempre fue la razón fundamental de todo el proyecto de reforma, que más estudiantes no sigan entrando a universidades de mala calidad. Eso, que es el principal candado, no ha cambiado. Lo que ha hecho SUNEDU, en realidad ha sido una medida de SUNEDU, es dada la emergencia, y dado que los estudiantes que estaban en estas universidades denegadas, no todos han logrado reubicarse a través de traslados, a través, digamos, de mecanismos diferentes, como becas, no han logrado todavía reubicarse en una mejor situación, está dándole un tiempo adicional a estos estudiantes para que encuentren, sea terminando en la universidad o buscando trasladarse a otra, una oportunidad de no haber interrumpido sus estudios. Es una medida en ese sentido para los estudiantes, para que los estudiantes encuentren alguna ruta de continuidad y el Estado pueda tener un poco más de tiempo en esta emergencia de poder encontrar rutas para ellos. Ya hay, por ejemplo, varios que están logrando trasladar a través de becas. Hay unas becas que ha sacado el Ministerio de Educación, que son las becas traslado, que, por ejemplo, logran algunos estudiantes trasladarse de una universidad que estaba denegada a una universidad licenciada. Esas historias se han logrado porque hubo este periodo de continuidad, y lo que ha hecho la SUNEDU es, dada la emergencia que se tiene, ampliarlo para encontrar más rutas para esos estudiantes. Y en ese periodo, las universidades denegadas tienen que asumir la responsabilidad de la continuidad de estos estudiantes. En ese sentido, es una medida muy distinta de lo que sería darle una nueva autorización. 5 años de plazo. Claro, porque los estudiantes han cumplido algunos 2 años. SUNEDU ha evaluado que el impacto de la pandemia no va a durar solamente 1 año, sino podría durar 2 o 3 años, y en ese sentido es un plazo para encontrarle soluciones para estos estudiantes. Ministro. Eso no tiene nada que ver con darle a la universidad un beneficio. Al contrario, la universidad denegada tiene que asumir esa responsabilidad con esos estudiantes y no puede simplemente decir cierro mis puertas y se acabó el problema, ¿no? Ministro. O sea, eso no es lo que queremos. Ahora, en relación al otro tema que me parece también importantísimo detallarlo, en realidad debería hacerlo la SUNEDU, pero como me lo estás preguntando, lo voy a hacer yo. SUNEDU, cuando hace una evaluación de la autorización de una universidad, mira si la universidad está en funcionamiento. Si la universidad está en funcionamiento, evalúa si ese funcionamiento tiene condiciones básicas de calidad. Si no lo tienen, se deniega. Ahí se ven si tiene laboratorio, si funcionan las infraestructuras, si tiene docentes, etc. Pero aparte, las universidades pueden presentar planes futuros de crecimiento de su oferta. Y entonces hay un grupo de universidades, entre las que está la UTP, pero otras 7 universidades públicas, es decir, 7 universidades públicas, que presentaron planes de crecimiento futuro. Para esos casos, SUNEDU lo que le dice es, garantízame que tienes la infraestructura para los primeros 2 años, los 2 primeros años del inicio, y luego se les plantea un plan de requerimientos para que muestren cómo están mejorando la infraestructura para el año 3, 4 y 5. La universidad que tú mencionas fue una universidad que además ha sido sancionada por SUNEDU también, y es una universidad Ministro, que presentó ¿me escucha? un local. Ministro, sí, quería consultarle. El presidente de la Comisión de Educación del Congreso, el señor Luis Dioses, ha informado que se ha retirado ya la propuesta de creación de esta instancia revisora de las resoluciones de la SUNEDU. Queríamos conocer su opinión. Acaba de suceder esto hace unos instantes, hace unos minutos. Bueno, me parece una buena noticia. Creo que es importante que el Congreso evalúe las cosas como al parecer lo ha hecho. Sin duda, igual hay que estar atentos, porque hay que seguir sosteniendo este proyecto de mejora de la calidad universitaria, ¿no? Y hay que también tratar siempre de estar por el lado de la SUNEDU informando permanentemente a la comunidad educativa las decisiones que toman para que no se den estos malentendidos que han surgido como el que ustedes han planteado, ¿no? Sí, tenemos justamente en la línea al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, al señor Luis Dioses. Congresista, buenos días, bienvenido a Diálogo Abierto.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Saludos al ministro. Y en la última parte que le escuché coincidimos plenamente. La comisión busca la mejora de la calidad educativa universitaria y en ese sentido se debe contar con organismos sólidos que garanticen esta mejora continua de la calidad. A sus órdenes. ¿Cuál fue la razón por la cual deciden retirar este predictamen? El día de ayer en sesión de la comisión se notificó el predictamen, pero no con 48 horas como establece el reglamento, y además se generó un debate que en el predictamen se había consignado la creación de un organismo que revise en segunda instancia las decisiones de SUNEDU. La presidencia, al evaluar estas intervenciones, porque no se generó el debate formal, decidió postergar el acuerdo de agenda para una sesión extraordinaria y también se dispuso el retiro de este texto de creación de un organismo que revise en segunda instancia. Así que para la próxima semana estaremos tratando el tema y vamos a debatir, sí, referido al tema de moratoria y de filiales. Ahora, señor Diosas, ¿cómo está? Muy buenos días. Carla Jarada. Ahora, ¿qué va a pasar con el señor Jorge Luis Caballero Adrián, que es hoy secretario técnico de la Comisión de Educación, que parece ser tuvo un exabrupto al cerrarse el Congreso, que inclusive insultó al señor More y le dijo, ya te fregaste, en fin, que había adelantado opinión sobre el tema de la SUNEDU, sobre el tema de la fiscalización a las universidades, y sigue estando, digamos, al mando de este predictamen, que ya ha sido retirado en todo caso, pero finalmente va a seguir siendo él miembro de la Comisión de Educación. Sí, hay que diferenciar que en el caso de la comisión, integrado por los congresistas titulares y accesitarios, tenemos la función de legislar, fiscalizar y representar, ¿no? Entonces, en ese rol, la comisión garantiza total transparencia y decisiones que vayan en beneficio de la educación universitaria. Ahora, referente a los trabajadores del Congreso, del servicio parlamentario, son personas prácticamente estables y por la circunstancia de crisis nacional que vivimos, en caso particular, por ser de Piura, luego de la juramentación y participar en el debate de AFP, estamos haciendo un trabajo virtual. No he tenido la suerte aún de conocer personalmente al doctor Caballero, el trabajo lo hemos coordinado remotamente, desde que se nos comunicó que se estaba asignando como secretario técnico, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que a raíz del impasse sucedido, de las observaciones que se dieron en la sesión, voy a comunicar este hecho al jefe de gabinete de las comisiones, al jefe de comisiones, con la finalidad de que evalúe el caso, ¿no? Y de ser necesario que haga la rotación respectiva, ya que el doctor Caballero, tengo entendido, es un personal del servicio parlamentario, ¿no? Del Congreso. Respecto al retiro del texto, ¿esto quiere decir que ya no entraría en debate la creación de esta instancia, esta nueva instancia de la CONAU? ¿Ustedes desisten de ello? No desiste porque quiero agregar también que no había ningún dictamen, ningún acuerdo, ¿no? Era un predictamen que recién se iba a debatir, pero por las participaciones y por la controversia que ha generado en este Congreso, que está demostrando que está tomando decisiones en favor del pueblo, la presidencia ha dispuesto para que el equipo técnico retire lo referente a esta creación de este organismo. Tenemos, por supuesto, al ministro de Educación también conectados con nosotros y quisiéramos conocer sus impresiones de lo que está comentándonos esta mañana el presidente de la Comisión de Educación. Ministro. Sí, bueno, buenos días, congresista. Sí, en realidad es sin duda una buena noticia, ¿no? Que se retire ese predictamen, si es que entendí bien lo que ha dicho el congresista. Igual nosotros estamos todavía a la expectativa de que haya el pronunciamiento sobre el proyecto de ley de moratoria, que en realidad era el tema de debate. Los otros temas no estaban siendo parte del debate,
y esperamos que tomen pronto una decisión sobre la propuesta del Ejecutivo de ampliar un año la moratoria y de permitir filiales para universidades licenciadas para poder atender mejor a la demanda de estudiantes, sobre todo en las zonas del interior del país, ¿no? Estamos a la expectativa, nosotros hemos ido al Congreso varias veces a explicar, y en ese sentido espero que lo que dice el congresista efectivamente se sostenga, ¿no? De que está también preocupado por la calidad, por la mejora de la calidad, ¿no? Y la mejora de la calidad es sostener los procesos que se han venido dando en la SUNEDU, que han venido dando buenos resultados para la mejora de las universidades del país, ¿no? Congresista, lo escuchamos. Sí, creo que una vez más reitero, coincidimos plenamente con el ministro de buscar la mejora de la calidad educativa. Como presidente de la comisión no puedo adelantar opinión, lo que sí estoy garantizando es que la próxima semana se va a sentar en sesión extraordinaria y veremos exclusivamente el tema de moratoria y de filiales, ¿no? Producto del debate habrá un acuerdo que estoy seguro será pensando en los universitarios de todo el Perú. Había un punto también en este texto sobre que las universidades, de hecho lo mencionó el ministro hace unos instantes, que era un tema de preocupación también, sobre que las universidades con licencia denegada reciban asesoría de parte del Ministerio de Educación para volver a presentarse al licenciamiento. Es decir, se trasladaría la responsabilidad al Estado y no al gestor educativo para que efectúe esa inversión. Más burocracia. Congresista. Congresista. Tenemos un problema de comunicación, creo que nos está fallando la señal. No sé si me escucha mejor. Sí, lo hemos perdido. No lo tenemos solucionado. Bueno, muchas gracias al congresista por haber participado esta mañana, presidente de la Comisión de Educación, anunciando esto, en realidad un predictamen que fue sumamente criticado por las implicancias que tenía, ¿no es cierto?, en medio de todo este esfuerzo porque nuestro país tenga una educación superior de calidad. Hay universidades que no han cumplido con los mínimos básicos, así de sencillo, y son universidades que no deberían seguir ofertando en la medida que no han subsanado en medio de todo el tiempo que se les ha dado para poder hacerlo, Carla. Claro, pero hay un punto interesante y sí me gustaría que lo mencione el ministro, y es justamente lo que está pidiendo al Congreso, y es hablar sobre las filiales, porque si se está reglamentando el hecho de que las universidades sean más rigurosas, el crear filiales a universidades que no son competentes, de alguna manera abre el espectro para seguir teniendo irregularidades. Ministro, yo no sé si nos puede ampliar un poco más en ese aspecto. Sí, bueno, digamos, ninguna medida de SUNEDU va a promover irregularidades, sino por el contrario, por un lado, mejorar la calidad de las universidades y por otro, ayudar a los estudiantes de las universidades denegadas. Siempre se ha tenido esas dos preocupaciones, ¿no? En el caso de las filiales, es solamente para las universidades licenciadas, es decir, para las universidades que han logrado demostrar que tienen las condiciones básicas de calidad, pero no solamente eso, tienen que pasar por un proceso de autorización de funcionamiento. No es que la universidad licenciada dice, quiero crear la filial en tal localidad y rápidamente la puede crear. Tiene que demostrar que está preparada la filial para dar calidad a los estudiantes que estarían vinculándose a esas universidades. Entonces, es un proceso de autorización y solamente para universidades que han sido licenciadas. Bien. Bien, ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotras. Nuestro agradecimiento también al congresista Luis Dioses por haber aceptado la llamada telefónica. Creo que el objetivo es no recortarle la autonomía técnica a la SUNEDU, ¿no es cierto? No crear una especie de Asamblea Nacional de Rectores por encima de la SUNEDU, que ya viene tomando decisiones en favor de una educación de alto estándar. Hacemos una pausa, Carla, ¿te parece? Claro que sí, y volvemos porque tenemos muchas más cosas para conversar el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a estar con Zulema Tomás González, ex ministra de Salud. Ya estamos en el día 90 de la emergencia, así que vamos a ver cuál es el lugar que le ha correspondido a ella en esta emergencia. Regresamos.
8 de la mañana con 58 minutos. Recuerda que estamos en simultáneo también por Radio Nacional. Nuestra siguiente entrevistada ya se encuentra con nosotros, Zulema Tomás, exministra de Salud e integrante del Comando COVID-19. Carla. Así es, gracias Perla. Sí, señora Tomás González, sabemos que en el día 90, bueno, ya hace varios días usted ha sido destacada a diversas zonas, digamos. Sabemos además que usted contrajo el COVID-19 y por eso, digamos, tiene un tiempo de inmunidad. ¿Qué es lo que ha encontrado en estas zonas donde se han reportado distintos contagios? Es decir, por regiones los contagios tienen picos, mesetas y bajadas, pero por regiones es distinto. ¿Qué es lo que ha encontrado en la que ha sido destacada usted? Buenos días, Carla. Muchas gracias por la entrevista y efectivamente como Ministerio de Salud, conjuntamente con los señores ministros que tienen a cargo cada región de nuestro país, hoy me encuentro en la región Piura. Hace 2 días hemos llegado, pero esto es continuo, cada semana estamos dando el soporte, en mi caso, a la región Loreto con la ministra de la Producción, en Ucayali con la ministra de la Mujer y en San Martín con la ministra de Trabajo, el cual netamente el Ministerio de Salud cumple el rol fundamental de poder dar soporte y apoyo a las regiones desde el punto de vista operativo para la atención de los pacientes que tienen esta enfermedad COVID. Hoy que me encuentro en Piura, casualmente no solamente llegamos a las regiones y trabajamos en forma conjunta con tanto gobierno nacional como gobierno regional y local, sino que vamos a varios distritos y provincias. Hemos estado en Sullana, en Chulucanas, en Huancabamba, en Ayabaca en estos 2 días, porque al inicio, efectivamente en Piura, como me preguntas, Carla, ¿cómo va acerca de esta pandemia? Solo puedo señalar y voy a empezar por Loreto. En Loreto, efectivamente, como ustedes saben, tuvimos un alto índice de pacientes con esta enfermedad y también de mortalidad. Y efectivamente, a la semana casi interdiario íbamos dando el soporte de equipos de protección para nuestro personal, medicamentos, y se tendió un puente aéreo para poder llevar en primer momento balones de oxígeno. Hoy, como se sabe, y está en transparencia del Ministerio de Salud, la curva en Loreto de hospitalización ha disminuido. Carla, yo mi primer viaje encontré 340 hospitalizados, a los 2 días 420, a la semana 540 y hoy te puedo decir que hay 75 hospitalizados en el hospital regional. Son datos exactos, a veces los números son fríos, pero esta es una señal que efectivamente en Loreto estamos disminuyendo esta enfermedad. Pero aquí hay algo importante que quiero señalar. Quiero, por favor, compartir con el trabajo arduo de todos los profesionales de la salud, porque tuvimos que comenzar a trabajar prácticamente por manzanas, por casa, para dar el tratamiento, para evitar que el paciente llegue grave al hospital. Este virus, Carla, es muy letal. En 3-4 días el paciente se complica porque daña casi la mitad del pulmón y a veces los pacientes ya acuden a hospitalización cuando no tienen la dificultad respiratoria y no pueden respirar. Estamos con esta directiva del Ministerio de Salud de atención primaria de equipos de respuesta rápida. Y cuando hablamos de equipos de respuesta rápida, lo estamos haciendo en San Martín, en Ucayali, en Piura y en todas las regiones del país. Como me has preguntado en qué zonas has estado, y yo te puedo señalar de las zonas donde realmente he abocado todo el trabajo conjuntamente con el equipo de MINSA y de cada ministerio que soporta y da el apoyo a las regiones. Sí, doctora Tomás. Sí, quería consultarle por el caso específico de Iquitos. Tenemos información de que el 70% de la población se habría infectado, ya sea de manera grave o de manera leve, con lo cual la ciudad habría alcanzado lo que se conoce como inmunidad natural o inmunidad de rebaño, que esto quiere decir cuando suficientes personas poseen anticuerpos para detener la transmisión del virus. ¿Este es el escenario actual en Iquitos?
Perla, en este momento casualmente se está trabajando todo el equipo de epidemiólogos y del CDC, del MINSA, conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, para poder comprobar lo que tú acabas de señalar, ¿no? Pero eso definitivamente lo tiene que hacer basado en los estudios que están realizando en este momento los expertos. Pero definitivamente hemos disminuido la enfermedad y la mortalidad en Loreto. En Piura, Perla, en Piura, si bien es cierto, la misma ciudad de Piura, que en un inicio comenzó tanto el Hospital Santa Rosa como el Hospital Cayetano Heredia de Salud, aquí definitivamente hemos alcanzado una estabilidad en la ciudad, pero hace 2 semanas hemos visto el incremento en provincias como Sullana, Chulucana, como Sechura, ¿no? Entonces, hemos abocado el trabajo hacia esa zona. ¿Y de qué manera? Porque mucho se relaciona y se habla acerca de cómo estamos interviniendo. En conjunto, Perla y Carla, en conjunto, trabajamos con el director regional de salud y su equipo de la Direza y hemos también implementado los equipos de respuesta rápida y los equipos de atención clínica. Es cierto, tenemos todavía que seguir incrementando este proceso para poder brindar los medicamentos cuando apenas inicien los síntomas. Muchas veces se esperaba el resultado de las pruebas moleculares o las pruebas rápidas, pero nosotros como Comando COVID se tomó una decisión de definitivamente empezar el tratamiento con la sintomatología. Y es lo que nos ha servido en Loreto, nos está sirviendo en Ucayali, porque Ucayali también está ya en un periodo, se puede decir, de meseta, pero los distritos y provincias han comenzado a presentarse casos, como aquí en Piura, y estamos abocados a, primero, evitar que el paciente llegue grave al hospital. Ya tenemos experiencia de Lima y de Loreto. ¿Pero cómo lo evitan, por eso estamos abocados, dando el tratamiento precoz y que el paciente, a través de los equipos de respuesta rápida, manzana por manzana o casa por casa. En Piura, por ejemplo, ya tenemos cerca de 24 a 27 equipos de respuesta rápida. Es como una atención casi a domicilio. Se presentan, llaman y acuden definitivamente. Y no esperamos qué prueba les van a realizar, sino la sintomatología, si tiene dolor de garganta, fiebre, o solo dolor de garganta, dolor de cabeza, se le comienza a administrar el fármaco. Señora Tomás González, digamos, pero ¿cuál es el protocolo a seguir? Porque, claro, lo que estamos hablando es que hay resultados por regiones, ¿no? Es decir, lo que sucede en Loreto no es lo mismo que sucede en Piura, la meseta no es lo mismo que en Lima, que en Sechura, en fin, parece ser que los resultados, los diagnósticos son distintos por regiones. Sin embargo, los protocolos de atención son iguales y generalizados porque usted nos habla de un protocolo a seguir de atención en Piura, casa por casa, o en Loreto, pero tenemos en Ayacucho a un Amílcar Huancahuari, jefe del comando COVID-19 de Ayacucho, que presenta el dióxido de cloro como una solución que contiene 28% de clorito de sodio en agua destilada como una alternativa para el tratamiento del coronavirus, como un tratamiento milagroso, cuando no hay ningún estudio que diga que finalmente esto es bueno, que más bien al contrario, causa vómitos, náuseas. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido, no? Carla, te agradezco por la pregunta. Definitivamente aquí respetamos los protocolos del Ministerio de Salud. Hay varias directivas, como sabes, tenemos esta enfermedad casi recién conocida, ya tenemos 5 o 6 meses. Aquí en el Perú prácticamente lo tenemos casi 5 meses y conforme ha ido evolucionando esta enfermedad tenemos protocolo de atención con normas y directivas implementadas por el Ministerio de Salud y que son trabajados por expertos tanto del Instituto Nacional de Salud como del mismo Ministerio y epidemiólogos. Definitivamente, cuando tú me mencionas este tratamiento, no está dentro del protocolo de atención del Ministerio de Salud. Y ahí un llamado, porque a veces se me pregunta en las entrevistas, doctora, ¿cuál es el tratamiento que debe seguir?
yo les doy el tratamiento general de alimentación, de hidratación, de reposo, pero no puedo darle farmacológicamente porque ese es otro problema que hemos visto, que la población se ha ido automedicando y definitivamente cuando ya se complica la situación recién están acudiendo. En relación a tu respuesta concreta, no está dentro del protocolo del Ministerio de Salud del microclorito de sodio. Señora Tomás, entiendo que está por tomar un vuelo, ¿verdad? Hacia Piura. Sí. Sí, que de hecho... No, hacia Lima. Estamos de Piura a Lima. El equipo. Correcto. Sí. Piura es la tercera región después de Lima y Callao con el mayor número de contagios, por encima de los 12.000. Brevemente, ¿cuáles son las acciones estratégicas que se están tomando en esta ciudad para combatir al virus? Bueno, el Ministerio de Salud definitivamente conjuntamente con el GORE ha incrementado sobre todo la capacidad de atención, las camas de hospitalización. En un primer momento teníamos en total 230, hoy ya estamos llegando cerca a los 500 a través de MINSA y de Salud. Lo otro es que estamos trayendo equipos de protección, que he implementado también plantas de oxígeno y ahí un reconocimiento realmente a todo el personal también abocado. Hay pacientes que efectivamente llegan muy graves a una situación que requiere la unidad de cuidados intensivos y también hemos incrementado unidades de cuidados intensivos, sobre todo no solamente en Piura, sino donde hay incremento como es Sullana y Chulucanas en este momento. Huancabamba y Ayabaca presentan casos entre 30 a 100 pacientes que estamos haciendo definitivamente el cerco epidemiológico para evitar que se siga incrementando. Felizmente estas dos regiones cuentan con el apoyo de la comunidad y la sociedad civil, no permiten que la comunidad salga fácilmente de sus casas y eso es bueno. Y ahí, por favor, permítanme por favor señalar lo que yo siempre digo a las comunidades. Por más que tengamos hospitales, oxígeno y medicamentos, si no cumplimos con los protocolos de bioseguridad, y le dice a alguien que ha padecido el COVID, tenemos que guardar el distanciamiento definitivamente entre personas, usar la mascarilla y lavado de manos importantísimo, porque ahora se nos viene un momento, y ya lo estamos viendo, hacia una nueva convivencia. Y esta convivencia tenemos que tener claro que la responsabilidad va a recaer mucho en nosotros porque tenemos que cuidarnos y tenemos que cuidar a los que más queremos, que son nuestros padres, nuestros abuelitos, porque lo que yo he visto en la unidad de cuidados intensivos y hospitalización, que yo personalmente he entrado a todas estas zonas, es que quienes están en condición grave son adultos mayores en mayor porcentaje y muchos de ellos no han salido a la calle, sino que han sido traído el virus a su casa por los hijos, por los nietos, por gente joven asintomática. Entonces, ahora sí tenemos una gran responsabilidad, evitemos por favor las aglomeraciones. Uno piensa que uno no va a hacer la enfermedad, todavía recuerden que tenemos el virus y definitivamente nosotros en un primer momento hemos incrementado, si bien es cierto, las camas de hospitalización y de UCI en todas las regiones del país y en Lima metropolitana, sabemos y escuchamos día a día cómo los profesionales de salud estamos abocados a este proceso, porque sí es verdad, nos falta recurso humano, por lo tanto también tenemos que ser responsables en ese aspecto de podernos cuidar mutuamente y cuidar a los demás, a los que más queremos. Bien. Y lo otro que quiero señalar, que en las regiones y en Lima, creo que este momento de pandemia ha conseguido algo hace mucho tiempo que no conseguía. La salud nos ha unido. MINSA de Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, y ahí mi agradecimiento en las regiones a las Fuerzas Armadas por todo su apoyo también que brinda a las zonas más alejadas, de los distritos más alejados de cada región. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias. Gracias a usted, doctora Tomás, por este enlace. Muchísimas gracias. Y esa es la paradoja, ¿no, Carla?, de este virus que nos mantiene alejados con esta distancia social necesaria, pero a la vez unidos con un solo objetivo, que es cuidarnos los unos a los otros, justamente para salir lo más pronto posible de esta situación y evitar más contagios. Así es, y nos vuelve creativos también, ¿no es cierto? Buscárnoslas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa también
Perla, te propongo, vamos a hacer una pausa porque la siguiente entrevista promete. Vamos a estar con Guillermo Aliaga, él es segundo vicepresidente del Congreso. Vamos a hablar sobre la Contraloría que fiscalizará la declaración jurada de los intereses de los congresistas, pero además sobre la observación, ¿no es cierto?, esta ley dada por el Congreso de dejar que los taxis colectivos salgan a trabajar. Pausa y volvemos. Mañana con 16 minutos, esto es Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9, si la voz no me abandona. Nuestro siguiente entrevistado ya se encuentra con nosotras, es el segundo vicepresidente del Congreso, el señor Guillermo Aliaga Pajares. Buenos días, congresista, bienvenido a Diálogo Abierto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla, buenos días, Perla, y buenos días por todas las personas que nos pueden escuchar el día de hoy. Congresista, quiero comenzar por lo que acaba de suceder y es este retiro por parte del presidente de la Comisión de Educación respecto de este predictamen para crear una institución superior a la SUNEDU para que revise todas las resoluciones que esta misma ha tomado sobre universidades denegadas, licenciamientos denegados. ¿Cuál es su postura al respecto? Bueno, yo entiendo que este es una suerte de predictamen, no es ni siquiera un dictamen. En ese sentido es un documento de trabajo y como tal el presidente de la comisión, conjuntamente con toda la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, de la cual no forma parte quien te habla, pues está en su disponibilidad de poder hacer las modificaciones para poder someter el predictamen al voto y hacerlo como tal un dictamen. En ese sentido yo creo que es una etapa regular. También habría que en ese sentido también decir que el presidente Vizcarra el día de ayer, ¿no?, tal vez en un acto de preocupación, confundió diciendo que entre gallos y medianoche se había aprobado un dictamen. Eso no es del todo correcto. Esa precisión hay que hacerla sobre la base que esto es un documento borrador sobre el cual están trabajando. Pero más allá de eso, ¿usted está de acuerdo finalmente con poner, digamos, ustedes Somos Perú y para sentar posición, está de acuerdo con que haya una entidad de alguna manera sobre la SUNEDU? Ya se retiró, obvio, pero ¿estaba de acuerdo con que haya una entidad sobre la SUNEDU para reglamentar la fiscalización a las universidades? A título personal considero que no. Sin embargo, sí considero que en un tema de transparencia y respetando también lo que corresponde a la doble instancia reconocida en la Constitución, sí se debe fijar de que exista un órgano, dentro puede ser de la propia SUNEDU, claro está, que facilite la revisión de los recursos de reconsideración. Nuevamente, no considero que se debería aperturar una nueva entidad como tal, pero sí asegurar, porque entiéndase que hay algunos reclamos respecto de la doble instancia. Ahora, pero las críticas por ese lado van porque la SUNEDU perdería autonomía técnica respecto de las decisiones que toma. Y por otro lado, ¿para qué sería necesaria esta segunda revisión si es que los integrantes del Consejo Directivo de la SUNEDU, que son 7 en la actualidad, son justamente personas que han ingresado por concurso público, a diferencia de lo que se planteaba en este predictamen que iban a ser los miembros, algunos rectores de universidades, con lo que se advertía un conflicto de interés? Nuevamente, por eso considero de que el proyecto, el documento que se había esbozado como tal, era completamente perfectible en ese sentido. Sin perjuicio de ello, sí tenemos que recordar que hay distintas entidades administrativas que tienen órganos que hacen las revisiones, como por ejemplo es el caso de la SUNAT, cuyas resoluciones son revisadas, por ejemplo, por un tribunal fiscal, ¿no? En ese sentido, siempre que se pueda asegurar que hay una independencia para poder dar el ánimo de una transparencia, yo estoy completamente de acuerdo de que la propuesta no era la más viable porque podría generar algún tipo de conflicto de interés. Muy bien.
Quedó clarísimo, congresista, pero ahora vayamos a otro tema que también nos interesa. Hay varios en realidad que nos interesa, pero la declaración jurada para la gestión de conflictos de intereses de los congresistas, funcionarios y asesores parlamentarios que se presente ante la Contraloría será fiscalizada, cautelada y publicada en su portal institucional. Por lo menos así lo ha aprobado el viernes el Pleno Legislativo al hacer precisiones en los artículos 30 del reglamento del Congreso. ¿De alguna manera esto es poner paños fríos a la crítica que se hizo anteriormente? Bueno, mire, yo te comento, y esto lo hago a título personal nuevamente, no es un pronunciamiento de bancada, pero sí te puedo decir que yo había presentado ya mi declaración jurada de intereses, tal cual se había aprobado, y nuevamente voy a tener que presentarla dada la modificación, pero no tengo ningún problema en hacerlo, porque justamente lo que se busca es transparentar información. Es más, yo lo he publicado en mi página web personal para que pueda ser sujeta de cualquier tipo de escrutinio por parte de la población. Sin perjuicio de ello, ya yendo al tema puntual que me preguntas, yo creo que lo que se tiene que hacer es reforzar siempre el tema de la transparencia. Y en ese mismo sentido es que la Contraloría había detectado que la redacción anterior pues no gozaba del todo para ser lo suficientemente puntual y que ellos tengan un grado de injerencia en el control. Porque acá lo que se busca es darle la oportunidad que la Contraloría controle los documentos que se están presentando. Y es por eso que esta nueva redacción... Pero la norma anterior no controlaba. Justamente la norma por eso anterior no los controlaba, pues ese es el tema. No es que no controlaba. A ver, ahí hay que hacer una pequeña precisión. La resolución legislativa previa a la que tú haces mención, mi estimada, el día jueves, que ha sido hace poco menos de una semana obviamente, lo que buscaba era dos cosas. Uno, hacer de obligatorio cumplimiento para cualquier congresista presentar la declaración jurada de intereses, que antes no era un deber. Este Congreso ha presentado que es un deber, es una obligación. Si no se presenta la declaración jurada de intereses, ni siquiera se va a poder hacer la juramentación de un futuro congresista. Ese fue el primer paso que se dio con la primera resolución legislativa. Con esta resolución legislativa nueva, que se ha aprobado el día jueves, lo que se busca es facilitar, facultar a la Contraloría para que pueda hacer la revisión y que toda la información sea remitida directamente a su base de datos o al sistema de control que ellos tienen, que es un sistema web. Ahora, otro tema interesante para abordar esta mañana es esta norma que ustedes habían aprobado en el Congreso de la República sobre los taxis colectivos, la formalización de este transporte de pasajeros en automóviles colectivos. Esta norma ha sido devuelta al Congreso de la República por parte del Ejecutivo porque la ha observado. ¿Ya la recibieron ustedes? ¿Van a promulgarla por insistencia? ¿Cuál es el camino a seguir o la posición del Parlamento? El día miércoles han sido recibidas las observaciones por parte del Ejecutivo, conforme establece la propia Constitución, luego de haber sido remitida a la autógrafa dentro del plazo de los 15 días. En ese sentido hay que ser preciso que sí se cumplió en el último día de plazo, pero se cumplió dentro del plazo, porque vi que algún medio de prensa dijo que había sido extemporáneo. Eso no es correcto, ha sido remitido dentro del plazo. Lo que corresponde ahora es, ese documento que ha ingresado tiene que ser remitido a la comisión respectiva, que es la Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el señor Carlos Simeón, el congresista Carlos Simeón, para que el congresista pueda justamente hacer la evaluación conjuntamente con su equipo técnico y ver si es que las observaciones tienen o no un asidero de tipo constitucional, legal y técnico para poder tomarlas o proponer que se vuelva por una insistencia en una votación. Eso dependerá, como te digo, de dicha comisión. Ahora, ¿cómo es que se aprueba esta ley en el Congreso de la República? ¿Se advertía algún tipo de lobby por parte de algunos congresistas, entre ellos usted, que es el segundo vicepresidente del Congreso? Mira, yo descarto de plano esa afirmación que me estás haciendo, discúlpame. Permitir terminar de hacer la pregunta, ya que usted hizo campaña política para el Congreso justamente con los colectiveros, sus afiches aparecían pegados en los taxis colectiveros y se tomó varias fotos y conversó con ellos, ¿no? ¿Usted considera que existe algún tipo de conflicto de interés? Es decir, una persona que se presenta a un cargo público haciendo campaña en específico y luego
se agenda de alguna manera en el Congreso este proyecto con su respectiva aprobación, que no solamente dependió de usted, evidentemente, porque obtuvo los votos de otras bancadas, pero ¿no le parece que esto genera algún tipo de conflicto de interés? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que realizar qué es un conflicto de interés. Primero, en mi declaración jurada de intereses, he puesto en el acápite que corresponde a lo que son observaciones u otras afirmaciones que yo ciertamente hice en mi campaña siendo apoyado por un grupo de personas no organizados que hacen la labor u oficio de taxi colectivo. Ellos no se han visto beneficiados de dicha autógrafa y eso tiene que quedar claro, no se han visto beneficiados. Es más, esas personas han sido excluidas para por dejarlo mandato de la claro, propia congresista, autógrafa. para dejarlo claro, usted recibió, congresista, para dejarlo claro, ¿recibió dinero en la campaña Nunca, de aquellas personas que hacen taxi colectivos? nunca, completamente descartado. Y entonces el apoyo que recibió quién de recibió parte de dinero, ellos entonces? fue gratuito. Es un apoyo de carácter político, señorita. Es un apoyo de carácter político, puesto que yo les dije que lo que se tiene que buscar no es un enfrentamiento con el Ejecutivo. Recuerde usted que el 25 de noviembre del año pasado hubo un paro a nivel nacional y los señores querían volver a tomar un paro para poder hacer saber al gobierno su problemática. Lo que comenté yo en su momento fue, esa no es la vía es guiar la formalización Pero solo para a través de los estamentos legales. Solo para aclarar, congresista, de este grupo de no agrupados del que recibe dinero, ¿a qué rubros pertenecen? Yo nunca he recibido dinero por ningún tipo de persona, señorita, le repito. Ahora, ¿por qué menciona usted que esta ley no los favorece a aquellas personas que lo apoyaron en campaña? Si es para todos aquellos que realizan taxi colectivo, ¿por qué a ellos los excluye? No, ahí tiene un problema justamente de que tiene que revisar la autógrafa. La autógrafa, y dicho sea paso, yo he sido congresista electo por Lima, excluye completamente de aplicación a las personas dentro de Lima y Callao. Con lo cual, las personas que han confiado que se tiene que llevar el tema por la vía legal y no por la vía de hecho, como yo se los he propuesto, aún están esperando de que exista algún tipo de normatividad. Y eso se está confirmando y estoy en comunicación porque he recibido documentación por parte de la ATU al respecto. Ellos no están siendo ningún tipo favorecido. No solamente hay problemas de transporte, congresista, no solamente hay problemas de congestionamiento y de transporte en Lima y Callao, también los hay en otras regiones. Las hay en Arequipa, las hay en Iquitos, las hay en Trujillo. Hay muchos problemas de transporte precisamente por el tráfico. ¿Por qué acudir a un medio, ¿no? ¿Por qué traer de nuevo a un medio que era ilegal y que generaba informalidad? Es buena la pregunta y lo que se tiene que tener en cuenta, esto es la premisa con la cual los distintos congresistas vieron el día de que se dio el debate, es que lo que sucede es que existen estos autos colectivos, sobre todo en el interior del país, y simplemente decir, como no están regulados, los señores van a desaparecer, es una falacia. En ese sentido, es mejor regularlo. Okay, pero su norma... Sí, pero la norma no especifica a qué lugares va específicamente el taxi colectivo. Es decir, la norma no dice específicamente que va a ir al pueblo tal porque le falta transporte y no hay otra línea que lleve de un lugar a otro digamos, al usuario. No hay una especificación, ¿o sí la hay? Es pertinente tu pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque justamente esos temas son los que tiene que regular el Ejecutivo mediante un reglamento. Recordemos una cosa más. Lo que se aprobó y que pones tú en materia de cuestionamiento o discusión es un tema que viene desde el Congreso disuelto. Es una aclaración a la ley 28972 y fue propuesta por distintas bancadas, sobre todo la de Fuerza Popular, del Congreso disuelto y se quedó en un proceso de segunda votación. Ahora, en esta ley... Yo no he presentado proyecto de ley. En esta ley que se ha aprobado no se ha visto beneficiar a personas
Sí, en esta ley que se ha aprobado y ha sido observada por el Ejecutivo, se valida la utilización de un tipo de vehículo que me parece que es una minivan M1. Y este tipo de vehículo es uno de los más inseguros que existen a nivel mundial. De hecho, Europa no lo permite. El país fabricante, China, en muchas ciudades tampoco. Sin embargo, aquí sí, y es el causante del 60% de los accidentes en carretera. Correcto. De hecho, el vehículo que hace referencia no es M1, es M2. M1 son los vehículos del tipo Station Bound, M2 al que hace referencia las vans, y M3 los vehículos más grandes, ¿no? En todo caso, esa norma, esa autógrafa, porque no es una norma, no se ha publicado ni promulgado, mucho menos. Sí, M1 o M2. M2, pero ¿por qué ha sido aprobado si tiene tanta peligrosidad y es el ocasionante del 60% de las muertes en carreteras? ¿No han considerado, no han revisado esto en el Congreso de la República? Justamente una de las observaciones que he podido revisar, que han sido remitidas por el Ejecutivo, pero nuevamente te hago mención. Hoy en día, esa situación es una realidad que ocurre a lo largo y ancho de todo nuestro país. En ese sentido, hay dos formas de poder orientar este tema, y no estoy adelantando con esto ningún tipo de opinión. Esto ya es un tema de política general. ¿Se toma una política de carácter represivo o se trata de buscar una formalización? Esa fue justamente la duda que se planteó en el Parlamento el día que se sometió a debate la propuesta de ley que hace mención. Ok, pero ¿fue parte de su campaña política o no fue parte de su campaña política? Y le está cumpliendo los taxis. Parte de mi campaña política no fue el interregional e interprovincial, que fue lo que se ha aprobado mediante la autógrafa. No ha sido interregional e interprovincial. Claro, pero sorprende que hayan aprobado una norma que ¿Pero fue una si bien promesa ha sido... para los transportistas o no? Perdón, no le escuché. ¿Fue una promesa o no fue una promesa de campaña? Tanto es así que usted fue al Congreso de taxis colectivos. Se sentó con ellos. Hay un video viral, señor. Correcto, nuevamente. La propuesta que yo les he hecho fue, antes de ir por una vía de facto, de que se quiera regularizar mediante una formalización el colectivo de manera interdistrital, que es completamente distinto a la autógrafa, se tiene que ver por la vía legal. Y la propuesta que todavía sigo esbozando es hacer que el colectivo se pudiese ver en aquellos lugares única y exclusivamente en los cuales no se genera algún tipo primero de competencia desleal y donde ya se vienen utilizando porque no hay otro medio de transporte, como por ejemplo puede ser el caso de Pasamayito. El caso de Pasamayito es un caso ejemplar donde la gente está utilizando una vía que recién se ha tomado como tal por parte de Lima Metropolitana y sin embargo es una actividad completamente fuera del marco de la ley. Ahora, ¿Qué es lo que queremos? ¿Que esa actividad se regularice o no? Si es sorprende, congresista, que ustedes hayan aprobado esta norma y la hayan mandado así, sabiendo que el M2 es un vehículo tan inseguro, ¿no? Es como no tener en cuenta la vida de los pasajeros, algo tan... No, yo descarto de plano eso nuevamente. Lo que se busca es regularizar una situación que acontece hoy en día en la vida real, porque es bueno saber lo que sucede en el interior del país. El congresista Richard Arce ha hecho o el ex congresista Richard Arce ha hecho una denuncia bastante grave. Dice que se han depositado 676,000 soles a los ex congresistas, 130 congresistas, como parte de un bono. Sí, eso tomé conocimiento el día de ayer que me encontraba por la ciudad de Tumbes haciendo una visita. Inmediatamente entiendo que el primer vicepresidente, que es el señor Valdés, ha solicitado la documentación que sustente esos pagos. Esta mesa directiva, a la cual yo formo parte, no ha dispuesto ningún tipo de pago, ningún tipo de bono extraordinario ni ordinario a ningún tipo de ex parlamentario, situación que me causa una real extrañeza. 5.200 soles se le ha depositado a cada ex congresista. Si no lo han aprobado ustedes, entonces ¿quién lo aprobó? Esa es la situación que se está revisando porque nosotros no hemos venido a poner ningún tipo de bono extraordinario a ningún tipo de ex parlamentario. Por el contrario, desde la bancada de Somos Perú existe inclusive un proyecto de ley para quitarle los beneficios a los expresidentes de la República. Si tenemos esa línea, sería ilógico poner o aceptar cualquier tipo de bono extraordinario
bien, congresista. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotras. No, para servirles, que tengan un muy buen día. Bien, ha sido Guillermo Aliaga Pajares, segundo vicepresidente del Congreso. Sí, Carla. Muy bien. Hacemos una pausa entonces, corresponde hacer una pausa. Tú me dirás, tú mandas, tú estás en estudio. Yo mando, pausa, ¿verdad? Señor Ricardo, en realidad manda Ricardo, pausa. El productor, gracias. Pausa y volvemos. Vamos a hablar ahora de un tema sumamente preocupante. En nuestro país, cada 3 horas, una mujer, una niña o una adolescente o una adulta es reportada como desaparecida. Todo esto durante el estado de emergencia. En realidad, todos creeríamos que estamos en nuestras casas sanos y salvos y sin embargo ocurre esta terrible realidad. Tenemos ya la comunicación con la adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Rebollar Añaños, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Perla, Carla, muy buenos días. Qué difíciles estas cifras, ¿no? Que cada 3 horas una mujer, niña, adolescente o adulta sea reportada como desaparecida en nuestro país. Sí, es una cifra preocupante para la Defensoría del Pueblo. Antes de la pandemia, esta proporción era más o menos a 5 horas. Cada 5 horas se reportaba una mujer desaparecida en el país. La pandemia y la preocupación mundial por lo que nos imponía el coronavirus nos hacía presagiar que la desaparición de mujeres iba a ceder en números. Sin embargo, hemos visto que esta cifra es incremental y es de una enorme preocupación para la Defensoría del Pueblo, porque el presidente de la República en el año 2018 dictó un importante decreto legislativo, el 1428. En esta norma se establecía parámetros para la búsqueda de niñas, niños, adolescentes, pero fundamentalmente desde la posición de la defensa de la mujer, nosotros celebramos de que se haya puesto la búsqueda de las mujeres que fueron víctimas de violencia como una búsqueda inmediata, con una denuncia dentro de las 24 horas, que se generen las notas de emergencia para agilizar la búsqueda bajo la presunción de que ellas están con vida y privadas de libertad. Sin embargo, hasta la fecha, por ejemplo, para las mujeres adultas, esto no ha sido realidad. Y hay todo un desafío para el Estado en poner en práctica esta voluntad política que ha demostrado el presidente al suscribir este decreto legislativo. Por ejemplo, está pendiente que funcione a cabalidad bajo el parámetro de nuestro marco legal el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Registro Nacional, el portal para que se pueda poner información fiable y que no solamente la Policía Nacional del Perú, sino las demás instituciones y la sociedad en su conjunto nos aboquemos a la búsqueda de las personas desaparecidas. También es pendiente el funcionamiento de una línea 114 que estaría dedicada exclusivamente para la denuncia e interacción de los familiares con las autoridades policiales. Señora Rebollar, ¿y cuál es la explicación? Es decir, ninguna mujer debería desaparecer, ninguna niña debería desaparecer, pero ¿qué explicación le damos a que antes de la pandemia desaparecían las mujeres cada 5 horas y ahora desaparecen cada 3? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué evidencia esto? Bueno, evidencia un problema en el que particulares están haciendo uso de esta situación excepcional que vive el mundo y en particular nuestro país para poder someter a la desaparición de estas personas con fines de conexión de otros delitos. Estamos hablando, por ejemplo, de la desaparición de personas que luego aparecen como víctimas del feminicidio o las redes que operan para buscar y captar víctimas para la trata de personas. Ayer nada más la Defensoría del Pueblo presentó un informe con CHS alternativo sobre el estudio de
expedientes judiciales sobre la trata de mujeres y daba cuenta de que no hay un enfoque de género, no hay una mirada a los parámetros de la Convención de los Derechos del Niño para poder sancionar estas prácticas. La trata de personas es una consecuencia muchas veces de la previa desaparición de mujeres o la explotación sexual y otras formas de violencia. Pero también hay que señalar que de esas 557 mujeres reportadas desaparecidas, la policía a la fecha no nos da noticia de cuántas han aparecido con vida, porque lo que hay que señalar también es que en estos reportes muchas veces se da cuenta de una desaparición inmediata en las 24 horas, pero ellas pueden aparecer. Entonces, la necesidad de un sistema de estadísticas, de una base de datos que tenga la policía, podría darnos cuenta de cuántas ya se encuentran con su familia a buen recaudo, sin problemas, cuántas han sido recuperadas luego de sufrir vejámenes y que necesitan el auxilio del Estado para poder recuperarse de las situaciones que se dan, porque no podemos negar la realidad. Muchas veces esa desaparición implica una privación de libertad, un secuestro, ultrajes sexuales y luego las dejan a las mujeres en cualquier lugar. Esa mujer tiene secuelas emocionales. Sí. Señora Royar, ¿qué tal? Muy buenos días. Carla Jarada le saluda. Justamente en eso, ¿por qué no tenemos un registro público general, digamos, de mujeres desaparecidas? No sé si la policía podría manejarlo, pero sí tal vez el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque en este estado de emergencia hemos visto más, digamos, más casos de violencia y reportados además por niños, ¿no? Además de violaciones a niños. Y se ha reportado más y parece, entre comillas, ser más eficientes porque los vecinos también se han involucrado con este tema. ¿Podría ser que la participación ciudadana esté funcionando mejor ahora? Carla, tú tocas un tema que es fundamental. En realidad, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y todo el sistema tiene anclaje por todas las desapariciones en la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, ya la Defensoría del Pueblo, en la línea de lo que señalas, ha hecho un frondoso estudio de por qué la situación de la desaparición de mujeres tiene que ser una forma de violencia. El Defensor del Pueblo ha enviado esta comunicación la semana pasada a la ministra de la Mujer. Desde su despacho nos han respondido indicando que no consideran necesario considerarlo como una forma de violencia porque la propia ley 30364, al hacer un catálogo y poner un rubro de otras formas de violencia, ya calza en ello. Entonces, tu pregunta va en ese sentido. Si es una forma de violencia reconocida por el ente rector, que es el Ministerio de la Mujer, obviamente los centros de emergencia mujer van a dar el apoyo que requieren las víctimas, por ejemplo, cuando son recuperadas. Van a dar el soporte a las familias, porque no hay peor sufrimiento que el saber que una persona ha desaparecido y no tener noticia de si está viva, si está muerta, si está sufriendo torturas, abusos. Es decir, para la familia esa es una forma de sufrimiento sistemático, permanente, hasta que no sean encontradas con vida. Y muchas veces, el caso de Solcirret nos da noticia de eso, cómo los padres han luchado y al final encontraron el cadáver y van bregando por justicia frente a un feminicidio. Sí es importante, en la línea de lo que señalas también, la participación ciudadana, pero ¿quién tiene que centralizar lo general? Es la policía, y en opinión de la Defensoría del Pueblo tiene que haber un involucramiento mayor del Ministerio de la Mujer para estos temas. Nosotros vamos a seguir generando evidencia para pedir que desde el Ministerio de la Mujer se trate como una forma de violencia específica y recogida en el reglamento y la ley 30364, en el Plan Nacional, porque si hemos recogido formas que, ponderando, son menos gravosas para la vida, para la integridad de mujeres, no podemos dejar de señalar que la desaparición de mujeres víctimas de violencia es una forma de violencia que tiene que estar recogida y tiene que además tener un anclaje en acciones concretas que se desarrollen. Esto va a permitir también orientar las políticas públicas, porque la Defensoría lo que ha verificado
es que hay una mayor recurrencia entre menores y mayores de edad en la capital, más se reportan desapariciones en Lima, luego está Arequipa, Lambayeque. Entonces, si territorialmente tú ya tienes noticia de dónde ocurren este tipo de hechos, obviamente que las políticas preventivas y la búsqueda inmediata tienen que darse en el más breve plazo. Permítame profundizar en el tema de la violencia intrafamiliar. Como lo mencionaba Carla, se han presentado más casos también ahora durante la cuarentena. Niños, niñas, mujeres que han sido agredidos en el entorno familiar. Y algunos de estos casos han derivado en medidas de protección para salvaguardar la integridad de estos niños o adultos o adultas, ¿no? Adultas, mujeres. Pero estas medidas de protección otorgadas por juzgados mixtos, señora Rebollar, que se han conformado durante esta emergencia, son resoluciones que se emiten en donde se señala que esta medida de protección durará mientras dure el estado de emergencia. Lo que me lleva a mi pregunta, ¿qué va a suceder luego con esa víctima que ha recibido esta medida de protección una vez superada este estado de emergencia? ¿Va a tener que seguir un proceso independientemente en el Poder Judicial para pedir que se le renueve esta medida? ¿Por qué esto no ser automático mientras dure el proceso judicial y se pueda determinar la responsabilidad penal o civil, dependiendo si es delito o falta? Sí, yo creo que es importante señalar que a partir de la puesta en funcionamiento como un servicio esencial de la línea 100 del Ministerio de la Mujer, se han incrementado llamadas y efectivamente muchas veces han sido niños y adolescentes los que han llamado para dar cuenta de los hechos de violencia que ocurrían al interior de sus hogares. Hogares en los que el confinamiento ha hecho que el agresor tenga el dominio y control absoluto de la víctima, que puede ser la mujer, y también los hijos y los demás integrantes familiares. Nosotros advertimos que al principio de la pandemia a las mujeres ni siquiera se le permitía las medidas de protección o el procedimiento, sino se le decía que se tomaba la denuncia y que regrese una vez que la emergencia sanitaria sea superada. Esto hizo que en abril la Defensoría del Pueblo mande una comunicación al Ministerio de la Mujer pidiendo que se dicten normas que sean específicas para este contexto. Es así que sale un decreto legislativo, el 1470, tarde, a fines de abril, pero tiene cosas que son positivas. Una de ellas es que se puede dar medidas de protección sin la valoración del riesgo, es decir, toda mujer por estar en el solo confinamiento y la emergencia sanitaria ya está en un riesgo. Lo segundo, que se pueden dar medidas de protección en los juzgados sin una audiencia, que lo decía la ley, y que se utilicen mecanismos informáticos remotos para poder hacerlo. Eso se está aplicando. Sin embargo, esta norma es un decreto legislativo que tiene vigencia en la emergencia, mientras dure la emergencia. Entonces, tu pregunta es absolutamente fundamental y va en la línea de lo que la Defensoría considera. El decreto legislativo 1470, que se regula solamente para la emergencia, está en el marco de la ley 3364, que dice que los procedimientos tienen que ser ágiles, flexibles, sencillos, pensando en la víctima, no pidiendo pruebas, papeleos, y en este caso, las medidas de protección, en nuestra opinión, tienen que continuar y darse simplemente resoluciones de continuidad, porque no podemos permitir que las mujeres, una vez que se supere esta situación, abarroten las comisarías para que se pueda oficiar a los juzgados y nuevamente se dé un proceso para ampliar estas medidas. Eso tiene que darse de oficio, en opinión de la Defensoría del Pueblo, y en eso estamos trabajando. Correcto, no solamente por un tema de salud pública, porque lo que no queremos es muchas mujeres en una comisaría solicitando el documento para poder hacer el procedimiento judicial en plena pandemia, que todavía no se ha superado el tema sanitario, sino también por un tema de revictimización. Si supera ese estado de emergencia y la medida de protección no es válida, lo más probable es que tenga al agresor en la puerta de su casa nuevamente para incomodarla, por decirlo menos. Muchas gracias, señora Eliana Rebollar Añaños, adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Carla Jarada nos presenta ahora a nuestro siguiente invitado. Carla.
Muchísimas gracias, señora Rebollar. Sí, vamos a hacer una pausa, me dice Ricardo, vamos a hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar vamos a estar con Javier Salazar Flores, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. ¿Ya lo tenemos o nos vamos a la pausa, Ricardo? Lo tenemos. Vamos de frente con el invitado. Lo tenemos. Perfecto. Señor Salazar, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, sí, hola, cuéntenos un poco, están? empieza ya la reactivación empieza la reactivación económica, por tanto, el sector de la construcción también. ¿Qué tenemos que esperar en las medidas de seguridad, digamos, en las construcciones? Y si todas van a entrar, digamos, a esta reactivación. De acuerdo. Se han definido finalmente dos fases, ¿no? Hay una primera fase, que eran los proyectos prioritarios, que ya, digamos, están en ejecución, y ahora finalmente se acaba de aprobar una segunda fase. Hay que destacar que el sector construcción siempre ha tenido finalmente, digamos, protocolos de seguridad muy estrictos, ¿no? Tiene todo un sistema de seguridad y salud en el trabajo, y bueno, lo que estamos haciendo ahora es incorporar pues las exigencias que corresponden pues a esta nueva normalidad, ¿no? A esta enfermedad con la que tenemos que aprender finalmente a convivir. Son 90.000 obreros del sector construcción los que se van a reintegrar, entiendo, esta semana. ¿Cuáles son esas medidas que se van a llevar a cabo, señor Javier Salazar? Medidas sanitarias. Bueno, si uno va ahora a las obras, lo que ve finalmente es la gente con nuevos implementos de seguridad, lo que se llama elementos de protección personal. Los trabajadores tienen finalmente ahora estas mascarillas que son exigidas por los protocolos. Hay un proceso muy estricto finalmente al ingreso a las obras. La gente llena finalmente un formulario antes de ingresar a la obra y es pasado por un control, digamos, clínico, ¿no? Se toma la temperatura, se le toma finalmente su contenido, digamos, de oxígeno en la sangre. De alguna forma, finalmente, digamos, se ve si tiene algún síntoma y, digamos, haría recomendable que esa persona no ingrese finalmente en contacto con el resto. Hay un tema, digamos, después de contaminación de la gente, limpieza del calzado. O sea, hay todo un protocolo. Para que te hagas una idea, por ejemplo, digamos, nosotros le damos a la gente unas mascarillas, que son las que van a usar cuando estén fuera de la obra a su casa, y otro tipo de mascarilla, obviamente, cuando estén dentro de la obra. Y al final, digamos, como siempre esos temas de seguridad, lo principal es que la gente... ¿Perdón? Sí, disculpa. Sí, señor Salazar, justamente sobre eso. ¿Cómo controlar que la persona que va a la obra no tenga, porque fuera de la construcción él va a hacer su vida normal, digámoslo así, ¿no? Va a ir al mercado, va a hacer sus compras, va a hacer su vida, entre comillas, normal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros o cuáles son las rotaciones que hacen con el personal para evitar que si ese se contagia, esa persona se contagia, no contagia al resto también? Justamente, lo que te decía es que, a ver, como siempre sin la seguridad, lo principal es que la gente asuma la importancia, digamos, de cuidarse. O sea, nosotros podemos finalmente en las obras, obviamente, tomar todos los elementos de seguridad, tomar todas las medidas, controlarlo dentro de la obra, pero efectivamente, digamos, ya fuera de la obra, tenemos que inculcar también en la gente, digamos, esa cultura de ellos también protegerse y proteger, digamos, a sus familias. Ya como te decía, dentro de la obra, lo principal finalmente es el distanciamiento, ¿no? Fuera de, digamos, de todo lo que implica los protocolos, de los complementos de que tengan a su disposición zonas de lavado. Pero lo principal finalmente dentro de la obra es el distanciamiento. Para eso los trabajos se han adecuado a estas nuevas condiciones. En nuestro caso, por ejemplo, digamos, en las obras estamos partiendo con 1/3 de la gente que teníamos antes de la cuarentena. Esperamos en un plazo corto poder llegar, digamos, de repente a un 50%. Para que ojalá pues, lo antes posible podamos regresar, digamos, a lo que era antes, digamos, de esta pandemia. Pero yo diría que lo principal es que las obras se ha visto reducido en forma importante la cantidad de gente y se está cuidando mucho finalmente el distanciamiento. Y de ahí las medidas que todos conocemos, ¿no? La limpieza, el uso de mascarillas. Ahora, el gobierno viene impulsando mejoras en los programas Mi Vivienda y Techo Propio también, brindando mayores facilidades y menores costos como parte de estos programas para acceder a una vivienda social. Y, por ejemplo, el proyecto inmobiliario de vivienda Alameda Rímac se construye sobre terrenos contiguos, ¿no es cierto?, al Frente Militar Rafael Hoyos Rubio. Es uno de los más grandes que tenemos actualmente en la capital y va a contar con 6.000 departamentos, ¿no?,
Y con 800 de los cuales serán para miembros del ejército, por cierto. El ministro de Defensa también estuvo allí y yo quería consultarle sobre esto, porque se está abriendo la posibilidad de crear más viviendas a precios accesibles para la población. Sí, efectivamente, ¿no? El ministro entiendo que ha declarado en los últimos días, finalmente, que es un buen momento para comprar viviendas. Y yo creo que sí, o sea, la gente que finalmente tiene hoy día la posibilidad de poder continuar, o la gente que ya estaba, digamos, en el proceso, digamos, de la compra de una vivienda, y la medida que le sea posible, digamos, que no, digamos, abandone este esfuerzo, ¿no? Hoy, efectivamente, hay beneficios, hay mayores subsidios por parte del gobierno, también se ha visto reducida, finalmente, digamos, la cuota de ahorro que exigen finalmente los créditos para ser aprobados, ¿no? Es verdad, digamos, de que hay gente que ha visto de repente disminuido sus ingresos o finalmente su ahorro se lo ha consumido, digamos, finalmente en esta cuarentena, pero la gente que por alguna razón todavía puede seguir, es importante, digamos, que vea la posibilidad de aprovechar estas ventajas que finalmente el gobierno está impulsando con la intención de mantener la actividad económica. O sea, al final, la forma de salir de esta, digamos, emergencia es generando trabajo. Y como tú decías, efectivamente, son 90.000 obreros los que de alguna forma van a regresar ahora que se reinician las obras de construcción. Bien, muchas gracias por su participación al señor Javier Salazar Flores, director de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios ADI Perú y también CEO de BESCO. Muchas gracias por estar esta mañana en Diálogo Abierto con Carla Jarada y conmigo. Carla, nos tenemos que ir. Nos vamos en esta modalidad nueva de trabajar así, tú en el set, yo en casa, pero así funcionamos ahora, en los nuevos tiempos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias por estar en Diálogo Abierto en simultáneo por Nacional 103.9. Buenos días.